Ok, chicos. Disculpen que estoy con la mascarilla, todavía me encuentro en la universidad. Bueno, chicos, primeramente me presento. Soy Anthony Camayo, actual DOME de la Asociación UPCJB, y soy el encargado de darle la bienvenida primeramente a la doctora Andrea Castro por aceptar la invitación y a cada uno de los participantes por tomarse el tiempo. Y como verán, pues esta es la última ponencia en cuanto a nuestro evento Tetralogía de Psiquiatría. Espero que les guste y les agrade bastante, ya que todos nosotros podemos seguir aprendiendo. Y recuerden siempre mantener apagado su micro, ya que al final va a haber un espacio en el que pueden participar, hacer llegar preguntas a la doctora Andrea Castro, como también pueden dejar las preguntas a través del chat. Sin más que decir, pues ya se cerró el pretest y espero pues que hayan resuelto todos el pretest, ya que es un requisito importante, ¿no? Para que puedan rendir el post-test y así puedan tener su certificado de la actividad de hoy. Bueno, en esta ocasión paso a presentarle a la doctora Andrea Castro Moscoso. Ella es médica psiquiatra, psicoterapeuta cognitivo-conductual. También es psicoterapeuta conductual dialéctica, psiquiatra del Departamento de Salud Mental del Hospital Nacional Edgardo Rivagnati Martins, miembro de la Asociación Psiquiátrica Peruana. Sin más que decir, doy pase a la doctora para que pueda iniciar la ponencia de hoy. Muy bien. Buenas tardes, bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias, Anthony. Voy a pasar a compartir pantalla. Me avisan si es que se... ¿Se ve bien, Anthony? ¿Me puedes avisar? ¿Se ve la pantalla completa? ¿Puedo volver a compartirlo, doctora? O sea, no puedo visualizarlo desde aquí. Ahí, ¿cómo se ve? Ahora sí está bien. Sí, Sí se ve la doctora. pantalla en modo de presentación, ¿no? Sí, todo completo, doctora. Ya, muy bien. Muy bien, bueno, buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Anthony ya me ha presentado. Yo soy Andrea Castro. El día de hoy vamos a conversar, les voy a exponer sobre un trastorno de ansiedad que es muy frecuente, en verdad, ¿no? Y ahora, a raíz de estos 2 años que ya estamos viviendo de pandemia, que, bueno, por suerte ya está pasando, ¿no? Se han desarrollado muchos de estos síntomas, ¿no? Y de ese trastorno de adaptación, que es el tema de hoy, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Si es que hay un problema con el audio o con la imagen, ya me lo podrían hacer saber. Muy bien. ¿Cuál es la definición? El trastorno de adaptación es el desarrollo de síntomas emocionales, es decir, experimentación de diferentes emociones como tristeza, miedo, ansiedad, cólera, ¿no? O del comportamiento, es decir, aislamiento, problemas para el sueño, irritabilidad, en respuesta a un factor o factores de estrés identificables, ¿sí? Que se producen a los 3 meses siguientes al iniciado el factor de estrés, ¿sí? El factor de estrés, como ahí tiene que ser identificable. Por ejemplo, ¿qué pueden ser? Pueden ser desde un fallecimiento, ¿no? Es decir, un trastorno de adaptación por un duelo, la pérdida de una persona y también inclusive la pérdida, por ejemplo, de una mascota, la pérdida de un trabajo, que lo despidan a uno, ¿no? Una ruptura amorosa, una pelea con la pareja, pelea con una separación tal vez con algún familiar, ¿no? Algún viaje, mudanza, el cambio de trabajo.
¿Se me escucha? Porque me habían cancelado el audio. Ahí refiere. A ver, avísame, Antonio. Sí, sí, doctora, disculpa, un lapsus aquí. Un viaje, ¿no? Inclusive en niños o adolescentes un cambio de colegio también, ¿no? Entonces, o que viaje algún familiar conocido, ¿no? Algún familiar muy querido. Entonces, esos factores de estrés, los que ya he mencionado, pueden dar pie a un trastorno de adaptación, ¿no? Y esto va a depender, como luego vamos a ver, de la resiliencia de cada persona, que también depende de varios factores. Entonces, vamos a caracterizar el estresor, es decir, cómo es más fácil o más factible que me dé un trastorno de adaptación frente a que no me dé. Las reacciones de las personas, de nosotros, dependen de la combinación de tres variables del estrés, ¿no? Por un lado está la persona y por otro lado está el estresor, ¿no? Del estrés, bueno, podemos ver la previsibilidad, ¿no? Qué tan previsible sea, la intensidad y la duración, ¿no? Por ejemplo, una situación, ahí refieren en este ejemplo, ¿no? Una situación previsible, intensa y de corta duración como una inyección, ¿no? Por ejemplo, me voy a poner inquieta, alerta, ¿no? Ansiosa. Sin embargo, bueno, es una situación que es previsible, ¿no? Que dura poco, entonces que yo desarrolle un trastorno de adaptación por eso no genera tanto, no, es poco probable que me genere, ¿no? Porque es algo previsible, ¿no? Por otro lado, tenemos abajo a la izquierda, dice, una situación de gran intensidad, pero imprevisible o de corta duración, como un terremoto, me causa y me sorprende, y en verdad sí podría generar una situación de un trastorno de adaptación, ¿no? Hay que diferenciar trastorno de adaptación a un trastorno de estrés postraumático, ¿sí? En el trastorno de estrés postraumático sí es mucho más intensa esta sintomatología y la persona ha estado en riesgo la vida o la integridad de la persona. A diferencia de un trastorno de adaptación, por ejemplo, como les he mencionado, ¿no? Una ruptura amorosa, una separación, ¿no? Eso no pone en riesgo mi vida, sin embargo, sí puedo yo desarrollar esta sintomatología, ¿no? Entonces vemos presenciar, por ejemplo, ¿no? Un sismo, un terremoto, sí puede generarme un trastorno de adaptación, ¿no? Por otro lado, la duración también, ¿no? Cuando la situación estresante tiene larga duración, aunque sea de baja intensidad y es previsible, igual puede ser muy desgarrador y preocupante y también generar, ¿no? Por ejemplo, generar un trastorno de adaptación. Por ejemplo, si yo tengo a una persona, a mi papá o mi abuelito, que le diagnostican, ¿no? Dice, por ejemplo, digamos, demencia de Alzheimer, y de pronto yo me tengo que encargar, o sea, voy a convertirme en su cuidadora principal y tengo que dejar de lado muchas cosas, estoy preocupada porque se puede complicar, porque puede llegar a fallecer, ¿no? Entonces es una situación previsible, ¿sí? Pero es una situación de larga duración, ¿no? Porque estas personas usualmente se deterioran en bastante tiempo, ¿no? Entonces también puedo llegar a generar un trastorno de adaptación, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, es diferente que a una persona le diagnostiquen cáncer, ¿no? Y los familiares, desde antes de que la persona tal vez fallezca, pueden estar ya generando, ya teniendo un duelo, ¿no? O un trastorno de adaptación, ¿no? Entonces vamos a ver que hay varias características de este trastorno. Por otro lado, también se tiene que mencionar cuando uno habla de trastorno de adaptación sobre este término que es muy importante, ¿no? La resiliencia, ¿no? Que la resiliencia va a significar un cambio de perspectiva importante, ¿no? Ya que enfoca el desarrollo positivo, la posibilidad de recuperación, de superación y adaptación frente a una situación adversa, ¿no? Es decir, ocurre una situación adversa como la que he mencionado, digamos, el duelo, ¿no? Una pérdida de una persona, que es una situación adversa, entonces la otra persona, el familiar, dependiendo del grado de resiliencia, se va a ir adaptando, ¿sí? Se va a ir adaptando, aceptando, luego ya, si es resiliente o no, ya lo va a poder superar, ¿no? Si no, bueno, puede desarrollar un trastorno de adaptación, pero con psicoterapia y si es que es necesario con medicación,
pues va a mejorar. También acá les voy a mencionar otras definiciones sobre resiliencia, ¿no? Yates, bueno, y colaboradores mencionaron que es un proceso de desarrollo, ¿no? O sea, la resiliencia la puede desarrollar también la persona, ¿no? Un modelo de adaptación a través del tiempo, y la inadaptación puede comprometer la capacidad de la persona a un desarrollo posterior, ¿no? Si yo me quedo en ese duelo, si yo me quedo en esa, no acepto la realidad, puede generar que luego tenga, como ahí dice, problemas para desarrollarme posteriormente y justamente desarrollar un trastorno de adaptación, ¿no? Porque no acepto esta realidad que es dolorosa, ¿no? Pero es importante poder procesarla. Yates, de nuevo, y Celazo en el 2003 refieren que la resiliencia es una adaptación positiva, ¿no? Se refiere a la adaptación sustancialmente superior a la esperada, dada la exposición a circunstancias de riesgo, ¿no? La resiliencia. El individuo no es un receptor pasivo de los diferentes estímulos, obviamente, ¿no? Nosotros reaccionamos, sino que los modula constantemente con su conducta, ¿no? También Vera en el 2006 refiere, es la capacidad de un individuo de reaccionar frente a las adversidades y poder recuperarse. Kern y Moreno también dijeron que exitosamente enfrentan la adversidad y las diferentes crisis que atraviesan en su desarrollo, ¿no? O sea, nosotros vamos a estar viviendo constantemente diferentes estresores, ¿no? Vamos a estar conviviendo con diferentes pérdidas, ¿no? O sea, vamos a tener estresores y ya depende, por un lado, y la mayor parte de nosotros, y también del entorno, ¿no? Para poder sobrellevar esto y para poder recuperarnos, ¿no? También Kern y Moreno refirieron que algunas personas sucumben ante dichas situaciones, evidenciando desequilibrio y trastornos a diversos niveles. Otros fomentan un proceso de adaptación exitosa y transformación a pesar de la adversidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles vienen a ser los factores que me van a decir si es que yo soy o puedo, ¿no?, ser una persona resiliente o no? Existen los factores de protección, ¿no?, para el desarrollo de la resiliencia. Hay factores de protección individuales y factores de protección familiares y del entorno, ¿no?, y de la comunidad. Vemos que los factores de protección individuales son el desarrollo de una autoestima adecuada, ¿no?, es decir, que uno tenga, se ame a sí mismo, se respete, ¿no?, se valide sus emociones también, ¿no? Esto mucho depende, si bien es un factor individual, depende también de cómo me han formado, ¿no? Cómo mis padres, cómo me han criado y cómo han modulado estas respuestas frente a una adversidad. Pongamos un ejemplo. Una persona, cuando era niñita, si es que sacaba una mala nota, los papás le decían, bueno, vamos a estudiar juntos, ¿no? O tal vez vamos a ver cómo lo superamos. Bueno, ha sido una nota, pero de pronto eso no te está validando, no te define como persona, ¿no? Vamos a estudiar más y ya la próxima va a salir mejor, ¿no? Entonces, ahí los padres le dan este apoyo, este aliento, validan que esté triste, que se sienta mal, que ha tenido una mala nota, ¿no? A diferencia de que unos padres, en un ejemplo B, por ejemplo, le digan, bueno, tú eres una burra, ¿no? En verdad no sirves para nada, esta tarea tan fácil, este examen tan fácil, ¿cómo has podido sacar esta nota tan baja, ¿no? Entonces, ahí ya la persona se va formando, ¿no? Y esta respuesta luego las van a emitir, ¿no? Las van a repetir cuando ya son adultos, ¿no? Estas palabras, estas frases que los papás o los cuidadores principales le dicen al niño, se van introduciendo y luego ya es la voz de uno mismo cuando uno tiene algún problema, ¿no? Por ejemplo, si es que uno postula a un trabajo y no le dan, entonces no logra obtener ese puesto de trabajo, entonces dependiendo de la persona, de estos factores de protección, ¿no?, que tenga la persona, va a responder, ¿no? También otros factores de protección individuales son una actitud positiva frente a la enfermedad o a diferentes actividades que puedan haber, diferentes ocasiones que puedan haber, autocuidado, espiritualidad, también es algo importante, o la fe que tenga, el sentido del humor,
fortaleza, ¿no? Perseverancia y las ganas de vivir. Es decir, que yo tenga un plan, pese a que me puedo sentir triste, ¿no? Que yo tengo un plan como, por ejemplo, seguir trabajando o tener personas por las cuales, ¿no? Personas a veces a las cuales, bueno, mantener, criar, ¿no? Encargarme de mí misma, planes conmigo misma, ayuda también a que la resiliencia pues sea más efectiva en mí, ¿no? Por otro lado, la capacidad reflexiva, la motivación, la inteligencia emocional, la esperanza, ¿no? Actuar de manera independiente, capacidad intelectual. Es muy importante la resolución de crisis pasadas, ¿no? O sea, las estrategias de afrontamiento. Cómo yo he podido superar crisis pasadas, ¿no? Por ejemplo, fallecimiento de los papás, ¿no? De los abuelos, pérdida de algún trabajo, ¿no? Cómo yo he podido pasar, sobreponerme a esto. Habilidades en el procesamiento del estrés, evaluación cognitiva, ¿no? Por otro lado, también existen los factores de protección, ya que no van a depender de mí enteramente, sino también de los familiares y de la comunidad, ¿no? Por eso tener una red social de apoyo y amigos y familia es muy importante para que yo también me pueda sobreponer a estos eventos adversos. Red de apoyo, ya sea familia o amigos, tener vínculos afectivos fuertes, ¿no? Es decir, que una red de apoyo sea sana, ¿sí? Que no me genere estrés, ¿no? Al contrario. Tener trabajo. Si bien una persona que tiene un trastorno de adaptación tal vez puede tener unos días de descanso porque se puede sentir muy ansioso, ¿no? Triste, con problemas para dormir, sin embargo, el que la persona tenga un trabajo, esto ayuda a poder recuperarse. Calidad en los servicios de salud recibidos, ¿no? Que yo vaya a un centro de salud y que reciba una atención de calidad, de calidez. Religión, estilos de vida saludables, ¿no? Es decir, que yo tenga también actividades recreativas, actividades para que me pueda distraer, ¿no? Que pueda hacer tal vez algún viaje. Eso también, esas oportunidades también generan que yo me pueda recuperar más rápido. Relaciones sociales adecuadas y sanas, busca de ayuda externa, ¿no? Calidad de entorno y grupos religiosos, ¿no? Búsqueda de ayuda externa se refiere a estos grupos. Por ejemplo, cuando a una persona le diagnostican cáncer, en muchos hospitales hay estos grupos de apoyo, es decir, diferentes, y no solo cáncer, diferentes personas, por ejemplo, con lupus, con artritis reumatoidea, con psoriasis, con cáncer, tienen grupos de apoyo, ¿no? Y esto sirve para que el grupo pueda sostener a la persona, ¿no? Para que pueda comentar, para que se pueda abrir, y los grupos nos justamente dan eso, dan el sostén, el soporte a la persona porque están pasando por la misma situación o por una situación similar, ¿no? Entonces, grupos, esta búsqueda de ayuda externa ayuda mucho, aparte de la familia y amigos. Entonces vemos que hay los factores de riesgo para desarrollar el trastorno de adaptación sería justamente lo contrario, el no tener lo que les he mencionado anteriormente, ¿no? Bueno, ahí podemos ver un cuadrito, ¿no? Que nos menciona que, bueno, existen factores de riesgo, por ejemplo, una familia que no me permita expresarme mis emociones, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era niño o adolescente, si es que me sentí mal porque mi mascota, mi perrito, por ejemplo, falleció. Si validan eso, es algo sano, ¿no? En cambio, si me dicen, no, bueno, es solo un perro, ya te podemos conseguir otro, ¿no? Ahí genera que el niño sienta que su emoción, que esta emoción de tristeza y de ansiedad, no es válida, ¿no? Y luego puede generar problemas a futuro, ¿no? También, bueno, por diferentes acontecimientos vitales que pueden existir, el medio social, ¿no? Existe, bueno, el estilo educativo, el temperamento, dotación genética, quiere decir también, muchas veces, depende mucho también de la parte que no podemos, pues, cambiar, que es la genética, ¿no? Sin embargo, hay que enfocarnos en las otras cosas, ¿no? Que sí podemos modificar, por ejemplo, la autoestima, ¿no? La resiliencia que les he mencionado, ¿no? También hay factores físicos, hábitos, valores, ¿no? Y algo que es muy importante son los factores de condicionamiento. Y luego ocurre algo, la vulnerabilidad es lo que ocurre, por ejemplo, digamos, la muerte de un familiar, ¿no? Y luego de que yo genere, que yo tenga o que yo desarrolle un trastorno de adaptación, ¿no?
Los factores de condicionamiento, ¿cuáles son? Por ejemplo, digamos, si es que yo vengo por otro motivo desarrollando una depresión, tengo problemas económicos porque no encuentro trabajo, ¿no? Después tengo otro familiar tal vez que está enfermo, mi familia está lejos, ¿no? Y de pronto, ahí son varios factores de condicionamiento, ¿no? O sea, yo ya vengo con varios de esos factores, ¿no? De esos estresantes, estresores teniendo. Y de pronto ocurre una vulnerabilidad, por ejemplo, fallece un familiar mío, entonces es más fácil que todo eso se mezcle, estos factores con la vulnerabilidad, y que yo desarrolle una adaptación, ¿no? A diferencia que si es que yo tengo una estabilidad económica, laboral, ¿no? Y de pronto ocurre una situación de un fallecimiento de un familiar, entonces lo más probable es que pueda llevarlo bien. Ahora sí, entrando a la parte de los trastornos de adaptación, ¿cuáles son las formas de presentación? ¿Sí? Se puede presentar de varias formas, ¿no? Con un trastorno de ánimo deprimido, luego vamos a diferenciar entre la tristeza normal y la tristeza patológica, con ansiedad, ¿no? Con ansiedad y trastorno de ánimo deprimido, con alteración de la conducta. Con alteración de la conducta se da muchas veces en adolescentes. Por ejemplo, los adolescentes cuando tienen un trastorno de adaptación, es decir, están tristes, ansiosos, no presentan esta tristeza o ansiedad que podemos presentar los adultos, sino ellos presentan irritabilidad, presentan que no obedezcan a los papás, ¿no? Entonces, que por ejemplo quieran salir a la calle, desobedezcan, que tal vez desarrollen problemas como ludopatía, por ejemplo, ¿no? Entonces, se ve en ellos de una forma diferente, ¿no? Y también con alteración mixta de las emociones, es decir, con ánimo deprimido y ansiedad, y de la conducta, ¿no? O sea, varios de estos, un mix puede haber también, muchos de estos síntomas, ¿no? O sea, puede ser muy florido la sintomatología. ¿Cómo podemos diferenciar entre una tristeza normal y patológica? Porque una adaptación es, un duelo puede ser normal, por ejemplo, ¿no? Pero ya cuando es un duelo patológico, ¿no? Tenemos que una tristeza normal es de una duración e intensidad proporcional a la motivación, ¿no? Por ejemplo, hablando con este ejemplo que hemos puesto, ¿no? De un familiar fallecido, ¿no? Que yo sienta tristeza es algo normal, ¿no? Sin embargo, la duración e intensidad es proporcional, ¿no? Uno usualmente el duelo, esa tristeza lo hace en promedio 3 meses, no más de 6 meses, ¿no? Y luego ya uno se repone, ¿no? La conducta y rendimiento no tiene una modificación significativa, ¿no? Es decir, mi conducta, o sea, que yo vaya a estudiar, que yo me pueda concentrar, que yo vaya a trabajar, puedo estar triste, sin embargo, sigo haciendo mis actividades, ¿no? Y el funcionamiento somático es normal, no tengo alteraciones a nivel somático, ¿no? Cuando es una tristeza patológica, que ya yo puedo pensar que estoy desarrollando un trastorno de adaptación, cuando la duración e intensidad es desproporcionada a la motivación referida, ¿no? O sea, es una duración muy larga, ¿no? Es muy intensa, ¿no? Es decir, si es que tengo un duelo, estoy llorando pues todo el día, ¿no? No me puedo concentrar. Hay conducta y rendimiento afectados, ¿no? Tanto en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, intelectual, ¿no? Problemas de concentración, me aíslo. El aislamiento es un signo de alarma, se podría decir, ¿no? Funcionamiento somático alterado, es decir, tengo diferentes molestias, ¿no? Somáticas, por ejemplo, o sea, somatizaciones, ¿no? Cefaleas, vértigo, palpitaciones, etc. Cuando es una ansiedad normal y cuando es una ansiedad patológica, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos pasado por un temblor fuerte, ¿no? Hace unas horas. Entonces, es normal pues que yo me ponga alerta, porque el ponerme alerta sirve para yo poder protegerme, ¿no? Me pongo mis zapatos, puedo coger las llaves, me pongo a buen resguardo, ¿no? Entonces, eso me ayuda para poder salvaguardar mi integridad. Eso es algo, y es normal que tal vez tenga taquicardia, me sienta ansioso en ese momento, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, ahora ya pasa, ¿no? Estoy más calmada, puedo estar un poco alerta, pero cuando es una ansiedad normal, cuando esos episodios son pocos, ¿no? Me puedo poner ansiosa, por ejemplo, cuando voy a hacer alguna exposición, cuando voy a dar algún examen, cuando voy a postular algún trabajo, es algo normal que me ponga en ese momento
un poco ansiosa. Es una intensidad leve, ¿no? No llega a ser un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, ¿no? Una duración limitada, ¿no? Una reacción esperada a, a este estresor, ¿no? Este sufrimiento, es decir, esta ansiedad, es transitorio y limitado y no interfiere en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, yo puedo seguir haciendo mis actividades de una forma normal. Cuando es una ansiedad patológica, que yo ya puedo pensar que estoy desarrollando un trastorno de adaptación. Cuando los episodios son repetidos, cuando la intensidad es alta, por ejemplo, puede llegar hasta una crisis de ansiedad muy intensa, como una crisis de pánico, por ejemplo, que comience con sudoración, con un dolor en el pecho, con sensación de falta de aire, taquicardia, ¿no? Que piense que tal vez me puedo morir, ese miedo a morir, ¿no? Es una intensidad ya muy elevada, una duración prolongada, una reacción desproporcionada, ¿no? No es proporcional al evento que lo generó, sufrimiento alto y duradero, ¿no? Cuando esos episodios de ansiedad ya son constantes, ¿no? Son repetitivos, y una profunda interferencia en el actuar cotidiano, ¿no? Este último punto, si es que interfiere o no, o sea, si es que la persona se vuelve funcional o no, es lo más importante, ¿no? Aparte de la intensidad, la duración, ¿no? Si es que yo estoy triste o ansiosa, pero no interfiere con mi vida cotidiana, puede ser que esté pasando por una adaptación normal o un duelo normal, ¿no? Cuando ya interfiere con mi actuar cotidiano, ahí ya tengo que pensar que puede ser un trastorno de adaptación. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de un trastorno de adaptación? ¿Sí? Estos síntomas y comportamientos son clínicamente significativos, se ponen en manifiesto por una o dos de las características siguientes. Malestar intenso desproporcionado a la gravedad o intensidad del factor de estrés. Y un deterioro significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, ¿sí? La alteración no cumple los criterios para otro trastorno mental. Los síntomas no representan un duelo normal, ¿no? Porque un duelo normal la persona es funcional, ¿no? Y una vez que el factor de estrés y sus consecuencias han terminado, los síntomas no se mantienen durante más de otros 6 meses, ¿no? El factor de estrés y sus consecuencias. Por ejemplo, una pareja de casados se divorcia, ¿no? Entonces ahí el esposo, la esposa o el ex esposo o la ex esposa puede desarrollar un trastorno de adaptación, ¿no? Es decir, porque se siente muy triste, tiene que dormir, no se puede concentrar en el trabajo, entonces ya es disfuncional. Se diagnostica un trastorno de adaptación, ¿no? Se puede llevar psicoterapia. Luego después hay consecuencias, ¿no? Porque tal vez uno de los dos se muda de la casa, si es que tiene hijos, tienen que ver, ¿no? El tema de la tenencia, cómo van a hacer para las visitas, entonces usualmente hay consecuencias, ¿no? Luego de que esto ya cesa, estos síntomas no se mantienen durante más de otros 6 meses. ¿Sí? Aquí están hablando un poquito de duelo, vamos a coger unos minutitos para hablar de duelo. Están las etapas de duelo según Kubler o Kubler-Ross, que comienza con la negación. Igual estas etapas están descritas así, sin embargo la persona puede a veces obviar algunas etapas y también se pueden superponer, ¿sí? No necesariamente, pero según la teoría sí tiene este orden, estas etapas, ¿no? La primera etapa de duelo es la negación. La persona no quiere ver la realidad, ¿no? No poder creer lo que pasa, ¿no? Sentir que todo esto es irreal, ¿no? Es decir, digamos, una persona se entera de que su familiar ha fallecido, entonces en un primer momento puede no expresar esa tristeza, ¿no? Sino negarse, ¿no? Decir, no puede ser, ¿no? Esto no está pasando, ¿no? Como segundo punto puede pasar a un episodio de ira o de cólera, ¿no? Surge el enojo, buscar culpar a alguien, ¿no? A alguien tal vez no fue mi culpa porque no lo llevé a tiempo al hospital, por ejemplo, no es culpa del sistema, entonces empieza mucha cólera y la persona tiene ese sentimiento de injusticia, ¿no? Preguntarse por qué yo, por qué a mí, ¿no? O por qué esa persona tuvo que fallecer, ¿no? Entonces nos puede parecer injusto, ¿no? La tercera etapa es la negociación, ¿no? La esperanza de que las experiencias diferentes,
puede presentarse antes de vivir la pérdida, y se desea volver a la vida de como era, ¿no? Es decir, uno piensa, ¿no? Cómo quisiera que, si estoy aceptándolo, ¿no? Estoy ahí, me parece injusto, sin embargo, cómo quisiera que sea diferente, ¿no? Es decir, ya me estoy conectando con la realidad, ¿no? No es como la negación que niego que sea real, ¿no? Y ahí refiere que puede presentarse antes de vivir la pérdida, algo que les he mencionado antes, cuando una persona tiene un fallecimiento, una muerte, y ya viene siendo por algo crónico, por ejemplo, el cáncer, entonces lo que ya se van, ya van teniendo un duelo anticipado, ¿sí? Y desde antes de que la persona fallezca ya van haciendo este duelo, ¿sí? Ya, el cuarto punto vendría a ser la depresión. Se vuelve más consciente de la pérdida, ¿no? Hay tristeza. Esta cuarta etapa de depresión puede durar bastante, ¿no? Puede durar varios meses, varias semanas, ¿no? Se vuelve más consciente de la pérdida, hay tristeza, ¿no? Rechazo a estar con otros, incertidumbre, miedo, ¿no? Ahí la persona se estresa, llora. Y como quinto punto, la aceptación. Se llega a un proceso de reflexión sobre la pérdida donde se busca darle un sentido y entender la nueva realidad, ¿no? Que es difícil, pero sin embargo hay que aceptar, es necesario aceptar esta realidad y aprender a vivir, tal vez sí quede algún dolor, ¿no? Aprender a vivir con ese dolor. Entonces, ese es un duelo pues normal, ¿no? ¿Cuándo es un duelo patológico? El duelo patológico es el que se desvía de su proceso normal y es considerado un duelo patológico. Cuando la duración, como ya he mencionado, ¿no? La duración, la intensidad, ¿no? Y el nivel de performance social están alterados, ¿no? Y una duración e intensidad elevada, prolongada. Y el 10% de los individuos experimentan duelo patológico, ¿no? Eso es algo que es por ello, bueno, esta es una de las causas, que ahora los síntomas, luego de la pandemia hemos visto que han habido un montón de pérdidas, ¿no? De pérdidas humanas, ¿no? Hay familias, hay personas que se han quedado, que han perdido pues en menos de una semana o 2 semanas, como que 4 o 5 familiares y sí se han quedado solas, ¿no? Entonces, imagínense, 10% de individuos experimentan duelo patológico, ¿no? Es decir, una de 10 personas que han fallecido, que han tenido estas pérdidas, experimentan, ¿no? Sin embargo, muchas veces eso se prolonga debido a que no se trata, ¿no? No se diagnostica y no se trata, ¿no? Y sobre todo cuando estábamos en pandemia, en cuarentena, no había acceso a los servicios de salud, ¿no? Que hemos visto que esto es un factor que beneficia que la persona pueda desarrollar la resiliencia y pueda, si es que presenta algún trastorno de adaptación. Dentro de, ¿cómo se trata? Ahora sí, ¿no? Ya lo hemos diagnosticado, hemos visto este factor, bueno, la persona ya tiene el diagnóstico de trastorno de adaptación. Es muy importante, aquí hay 3 puntos, ¿no? Un punto que es básico, es muy importante porque hay un factor estresor, es la psicoterapia, ¿sí? Ese es el punto más importante, ¿sí? La psicoterapia que tiene que ser brindado ya sea por psicólogo o psiquiatra que tenga estas habilidades de psicoterapia, es decir, que se haya formado en psicoterapia, que justamente para poder procesar, ¿no? Estas emociones, para poder procesar la aceptación de esta pérdida, ¿no? de este problema, de este estresor, ¿no? Y como segundo punto, que puede darse o no, es el uso de psicofármacos, ¿sí? Es decir, no todo trastorno de adaptación amerita que la persona reciba psicofármacos, ¿sí? Algunos sí, ¿no? Y los que sí, puede ser usualmente es con antidepresivos, así como los IRS, por ejemplo, sertralina, fluoxetina, venlafaxina, citalopram, y también con ansiolíticos, sí, los ansiolíticos tienen que ser de uso corto, de uso muy breve, ¿no? Por ejemplo, clonazepam, alprazolam, ¿no? Sobre condiciones de que hay insomnio, de que hay ansiedad, ¿no? Pero la psicoterapia es lo más importante, ¿sí? Y estilos de vida saludables, ¿no? Es decir, que la persona pueda, eso también depende del entorno, pese a esta tristeza que la persona sienta, pueda reponerse poco a poco, ¿no? Haciendo alguna actividad que le guste, por ejemplo, alguna actividad deportiva, recreativa, algún viaje, ¿no? Y si es en compañía de algún familiar, no hacerlo solo, mejor, ¿no? Entonces es la combinación de estos
con los que se resolver ese trastorno de adaptación. ¿Sí? Muy bien. Bueno, para recordarles que no hay salud sin salud mental, que la salud es una sola. Muy bien. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, bueno chicos, esta es la oportunidad donde pueden hacer sus preguntas, ya sea por el chat o en todo caso pueden prender su micro y hacer llegar alguna pregunta a la doctora. Doctora, esperamos 20 segundos tal vez para que los chicos se puedan animar un rato a plantear sus preguntas. Sí. Ahí hay una pregunta de acá. Dice, ¿por qué tendríamos que ponernos alerta cuando el paciente comienza con aislamiento? Ya. Porque ahí la persona se está negando a recibir ayuda, ¿no? Se está aislando justamente, ¿no? Poco a poco, y el que la persona se aleje de su entorno social, que el entorno social lo que hace es básicamente sostenernos, como les digo, ¿no? El poder apoyarnos porque somos seres sociales, entonces ya tenemos que pensar en que pueda desarrollar posteriormente por ejemplo, un duelo o patológico, ¿no? O ya desarrollar un trastorno depresivo mayor, ¿no? Cuando ya la persona tiene estos síntomas, pero más frecuentes. Por ejemplo, hasta pueden haber ideas suicidas, ¿no? Que ya, cuando ya aumenta la gravedad y también aumenta el tiempo, podría desarrollarse un trastorno depresivo mayor, que es algo importante, ¿no? La característica es el aislamiento de la depresión. ¿Qué pasa si una persona no pasa por etapas completas de duelo? Ya. Si bien ahí Ross, que es quien describió claramente estas 5 etapas, la persona muchas veces no pasa por esas etapas, ¿no? Pero sí es importante que pase por la etapa de tristeza, que es, o de depresión, como se menciona, ¿no? Que es que la persona pueda expresar. Si ustedes se dan cuenta, si han tenido alguna pérdida de algún familiar, en un primer momento puede que, como tienen que ver los papeles, tienen que ver el tema del, supongamos, ¿no? El tema del velorio, y todos esos temas, entonces en ese momento no sienten esta tristeza, esta pérdida. Sin embargo, más adelante sí, ¿no? Pero no es necesario pasar todas las etapas, ¿no? Y en ese orden, pero sí que la persona llegue a sentir emociones y se exprese. Y por otro lado también luego ya lo acepte, ¿no? La aceptación, que es la 5ª etapa, ¿no? Es decir, esta pérdida. No hay esta aceptación, ya la persona se puede quedar en el pasado, como se dice, y tenga que pasar por un trastorno, por psicoterapia, para poder procesar esta pérdida que ha tenido. Pregunta, según su criterio, ¿cuál es la mejor forma de generar contacto con el paciente en el proceso de duelo? Ya. Primero es importante validar, ¿sí? Validar si la persona llega, usualmente es porque tiene algún síntoma, ¿no? Es decir, usualmente está en etapa de negación, ya está en una etapa o de cólera o de depresión, ¿no? Entonces está manifestando estos síntomas, ¿no? Entonces, primero hay que validar. Se habrán dado cuenta, a veces tal vez les suena conocido, cuando algunas personas dicen, no, siéntete bien, no, tienes que ser fuerte, no llores, no te sientas triste. Y estas frases son muy invalidantes, ¿no? Porque estas frases, en verdad, si es que pierdo un familiar, o si es que me separo, o si es que también pierdo algún trabajo, por ejemplo, ¿cómo no me voy a sentir triste? ¿No? ¿Cómo no me voy a sentir ansioso, sentir con desesperanza? Es algo normal, ¿no? Entonces, lo primero, cómo podemos generar este contacto es, ¿no? O sea, en las primeras entrevistas, ¿no? En las primeras sesiones, validar, para que la persona pueda ser capaz y se pueda expresar. Ya después, en un segundo plano,
ya más adelante que la persona ya exprese todo lo que tiene, ya luego se pueden ir trabajando la aceptación de esta nueva realidad, ¿no? Pero primero es validar. Muy bien. Ya están todas las preguntas hasta ahora. Bueno, en este caso, chicos, espero que hayan podido resolver todas las dudas. Gracias por las preguntas, chicos. Bueno, en este caso, no viendo más preguntas, vamos a pasar a la trivia entonces, ya que está conformada por 5 preguntas seleccionadas. Bueno, chicos, voy a dar pase a la directora de CPA para que pueda comentarles un poco sobre la trivia y pasarles el dato. Valeria, ¿te encuentras ahí? Sí. Ok. Hola, hola, ¿se me logra escuchar? Sí, Valeria. Hola chicos, buenas noches. Como ya lo mencionó Francis, ahorita les voy a dar paso a la trivia. Algunos ya saben cómo se trabaja eso. Prácticamente son 5 preguntas que les va a ayudar mucho para el post-test. Va a ser como tipo un entrenamiento. Los 3 primeros puestos van a llevar un certificado de reconocimiento y no es obligatorio. Así que aprovechen la oportunidad de participar. Ahorita les voy a compartir el link para que puedan ingresar. Por favor, los que ingresen, coloquen su nombre y apellido completo. El post-test es luego de la trivia. La trivia dura 5 minutos aproximadamente. Bueno, chicos, ahí vamos a ver. Primero, anímense a participar. Ya saben que es voluntario para la trivia. Es una forma de poner a prueba ustedes mismos sus conocimientos, cuánto han captado de la ponencia de hoy. A ver, vamos a ver. Bueno, Valeria es la encargada de moderar esta parte. Chicos, hasta las 6:56 vamos a esperar que ingrese. De ahí le voy a dar inicio y ahí van a ir respondiendo las preguntas. Recuerden que mientras más rápido respondan, llevan mayor puntaje. Ok, chicos, le vamos a dar inicio.
Vamos viendo que tenemos como ganadora a Belkis. Bueno, por el momento, a ver quién le pasa, quién le empata y quién le pasa. Vamos, chicos. A las 7:02 termina la trivia. Así que tienen 3 minutos para poder hacer el mayor puntaje. Mm, Falta 1 minuto para poder terminar. Por ahora tenemos a Belkis, que va en el primer puesto. A ver quién puede ganarle. En el segundo tenemos a Ariana. Y en el tercer puesto tenemos a María José. Vemos que todos son mujeres. Qué bueno. Perdón, se lo vi. Bueno, chicos, con esto estaríamos culminando. Vamos a ver a los ganadores. Uy, al fin cambiaron los puestos. En el primer puesto tenemos a María de la Cruz, en segunda Belquillano y en tercero Ariana Choquihuilca. Los que ganaron, por favor, comunicarse con yo. En este caso, en el grupo de WhatsApp me van a encontrar como Val.
y me envían qué puesto ganaron, por favor, para poder así hacerle llegar su certificado. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su participación. Gracias a ti, Valeria. No sé si la doctora quisiera ver las preguntas que se seleccionó para la trivia. A ver, ¿dónde está? Ya. A ver, diagnosticar. Ujú. Ya. ¿Ahí me digo la respuesta o ahí van a...? Porque yo no Eh, entré al link. no, en este caso, nos puede comentar la respuesta. Ah, ya. Para diagnosticar, bueno, se tiene que presentar, esta es justamente la primera diapositiva, ¿no? Que les mencioné, dentro de los 3 meses de inicio del estresor. Ujú. Siguiente. Las formas de presentación de los trastornos de adaptación pueden ser las siguientes, muy bien, todas, ¿no? Dentro de las formas de presentación que les he descrito, pueden ser con estado de ánimo deprimido, con ansiedad, con trastorno de conducta. Aproximadamente un 10%, como les he mencionado, de personas presentan un duelo patológico. Para el diagnóstico de trastorno de adaptación, los síntomas los síntomas clínicos, ¿no? O de comportamiento son clínicamente significativos, se pone en manifiesto, como ya mencioné, dos cosas, ¿no? Uno por una o dos de las características siguientes, como malestar intenso, desproporcionado a la gravedad o intensidad del factor de estrés, ¿no? Es decir, ansiedad, depresión, y un deterioro significativo en lo social, laboral u otras áreas componentes importantes del funcionamiento, ¿no? Esto es verdadero. Y el tratamiento de los trastornos de adaptación siempre incluye el uso de psicofármacos como antidepresivos. No, es falso, ¿no? No siempre. Muchas veces con la terapia, ¿no? Con la psicoterapia, que sea aproximadamente una vez a la semana o a veces puede ser veces por semana, sí es, con eso ya la persona cesa, ¿no? La persona mejora y ya puede aceptar esta realidad. Es falso. Bueno, gracias doctora por por las respuestas, bueno, comentar las respuestas a las preguntas. En este caso, ahora sí, antes de pasar para el post-test, pediría a todos encarecidamente prender su cámara para la fotito. Por favor, chicos, quien se anima, tomarnos una foto con la doctora, a ver si la doctora nos puede acompañar para la foto. Para que no sea rochoso, voy a dejar acá de grabarlo.